Bueno, mi gente, ¿qué es la que hay? Pues vea, el día de hoy me encuentro por acá, en Zarzal, Valle del Cauca. Gracias al Grupo de Energía Bogotá y con Fenalco Valle me vine por acá a hacer una ruta turística. Aquí a continuación les comparto algunas de las tantas cosas que ustedes pueden hacer acá en Zarzal. Vea, acompáñenme pues. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Jessica Maturana Solís, la guía turística de esta ruta. Para nosotros es un placer tenerlos aquí en Zarzal Valle, la tierra que endulza a Colombia y al mundo entero. Bienvenidos para todos. Vamos a tener una ruta de alegría, de interactivo, de antaño y montañero, y para que disfrutemos y conozcamos de nuestros corregimientos que tenemos para ustedes, para ofrecerle y para que conozcan. Por acá en Zarzal tomamos este bus y llegamos acá a una ecofinca que se llama Paz de la Honda. Ya les comparto qué tal. Bueno, viajeros, por aquí me encuentro con Andrés, vea, el dueño de Ecofinca Paz de la Honda. Andrés, contanos un poquito en dónde estamos y qué ofrecen aquí. Bueno, Ecofinca Paz de la Honda es una empresa familiar que desde 1986 se dedica a producir carne y leche verde y valorando la biodiversidad y el paisaje de esta zona. Hace unos meses estamos haciendo ecoturismo. Ustedes van a vivir una experiencia real de finca montañera, van a ordeñar, vamos a ir a caballo por todos los reservorios de agua, subir a partes altas donde se divisa muy bello todas estas planicies, vamos hasta la quebrada y vamos a avistar los chigüiros. Tenemos manadas hasta de 20 y 30 chigüiros que van a ver en su propia hábitat. Ya llegamos a la casa, podemos disfrutar de la tienda vieja, que es un bar montañero donde podrán ver videos, tomarse alguito. Hay hamacas, habitaciones para descansar. En la tarde hacemos la fogata y un asado. Entonces los invitamos para que vengan y disfruten del campo, de la belleza de la naturaleza. Bienvenidos. Eso. Y para ustedes, Ecofinca Paz de la Honda, con mucho gusto. Eso. Gracias. Esta entrada a estar es buena. Acá en Paz de la Honda pueden hacer todas estas actividades, vea. Paseo a caballo, pesca deportiva, senderismo, canoas, posada rural, camping y también ofrecen platos típicos. Ellos dicen que acá uno viene a ver montañero, papi, a vivir el campo, vea. Y estos son los números, vea. Esos son los números de ellos, 321-626-3770 y este, 310-464-7561. Ya les comparto más de esta experiencia. Por acá estamos desayunando en la Ecofinca Paz de la Honda, vea. Sabroso. Por aquí estamos con Ángela. Hola. Saludos, Ángela. Hola a todos. 1, 2, 3. Estamos con este personaje de Zarzal. Pero no me has hecho reír. Estamos con Lucumí, ¿no? Ay, Lucumí. Ya ahí la sacó el estadio. La Ecofinca Paz de la Honda es un lugar muy familiar. Vean, como ustedes pueden observar, es muy familiar. Pero ellos lo están adecuando para aperturar al turismo. Entonces, estas son algunas de las habitaciones que ofrecen. Vean. Acá lo que nos comentan es que el costo de la habitación acá vale 50.000 pesos y el camping, también ofrecen esa opción de camping a 30.000 pesos. Aquí desbloqueamos otro logro, vea. Metal Biker en caballo, va, fíjalo, vea. ¿En qué lo hemos puesto a andar ya? Ya me han puesto a andar en lancha, en bus, en jipeto, ahora en caballo. Pero dale manejo, pues. ¿Ah? Dale manejo al caballo. Pero vamos a manejar. ¡Ay, estoy aprendiendo! Listo, pare. Eso no es una Pulsar, papi. ¡Ay, papi! Este va a ser mi caballito. Se llama Hechicero. Bueno, vamos arriba pues. Qué belleza. Esta es otra de mis pasiones, vea. Los caballos. Me encantan los caballos. Me fascinan. Viajeros, acá se puede pescar. Me dicen que vale 7 la libra y 14 el kilo, vea. Estos son los lagos de pesca, vea. Un parche. ¿Qué vamos a ver, Andrés? Los búfalos del ecoparque, Marco Aurelio y Filipo. Eso. Acá hay un búfalo albino. Entonces él se ha acoplado muy bien. En otras partes eso no Ese es el búfalo albino. Le tira a las personas o a los animales. Pero como este lo hemos traído desde niño, ya se ha acoplado muy bien. Pasa, mi muchacho querido. Aquí a mi espalda hay todo un grupo de chigüiros. El roedor más grande del mundo, Por allá, sino que solo les ve las cabecitas. Por allá están, son un poco. Vamos a pasar por el río, sí señores. Allá van los otros, Aquí va Ángela. Aquí vamos, vea, eso.
Era aventura, yo. Allá van todos los parceros, vea. Menos mal mi caballo es altico. Vea. Eso. Vea. Eran lanchas, papi. Pero eso está muy heavy. Eso es como motocross. Meras cuatris, ¿no? Pura cuatrimoto allá, ¿o yo? Pura cuatrimoto aquí. Vamos pues. Vamos, papi. Eso, hágale que usted es un monstruo. Por donde usted quiera, manito. Dale pues. Vamos, vamos, vamos. Es lo que piensen, pero... Él ya la pensó y no quiso. Hágale otra vez. Ay, pero no. Eso, salga. Eso. Hágale pues. Vamos. Anímense pues. Hágale. Agárrese aquí, vea. David, se prende de la silla, ahí cuando vaya a subir se prende de la silla, seguro. Parce, Metal Biker es un destrae, marica. Por aquí vamos a ver una experiencia de ordeño a las vacas. Vamos a ordeñar vaquitas. Una vaca supremamente mansa, nada. Mire, vea, esto es una moda. Esto por usted aquí. Esto lo hace también el el trato que usted tenga. Yo no voy a dármelas pues que toda la... Uno al principio yo me estresaba y me ponía a pelear con ellas y ¿sabe qué logra uno? Nada. Si viene, como todo, como las personas, si tiene un mal día, ¿sabe qué? Suéltela con el ternero, suéltela. Pero si usted le pega, ya ella al otro día va a venir peor, ya te daña o la dañas. Entonces, eso no sirve para nada. Eso hay que tratarlos bien. Ellas se acoplan, todas tienen su nombre, responden. Uno las llama en el potrero y responden. Brahma, la que usted llame. ¡Ah, que Macarena! Tienen personalidad. Sí. Hay que primero sacan el ternerito para que... Para que la estimule. Acuerden que la vaca produce la leche es para sus crías. Sino que como hay unas que tienen un superávit, producen más de lo que ellos. Entonces eso es lo que aprovechamos nosotros. Pues ella produce la leche es para sus crías. Y nosotros somos los que nos aprovechamos de eso. Por primera vez en mi vida voy a ordeñar una vaca. ¿Cómo es que es? Hay que amansarla. Hay que amansarla aquí. Masajela. Eso, masajea. Usted le masajea las puchequitas. Eso, hay que estimularla. O sea, eso es un masaje con final feliz. Eso. Entonces el hombre llegaba y lo ponía aquí a tal cual. Ahora sí. Y ahora sí para abajo, ¿no? Hey. Eso. ¡Ay, qué nervio! Hágale. Quedó en el pie. Nadie es. Ahí sí. Tiene que subir a cagado, yo. ¿Vio, parce? Por burlarse de mí porque casi me caigo del caballo y pilla. Y la leche de los señores, ve. Ay, no, ya le saco más. ¿Sabes que este man de aquí a las 10? Soy el karma, no me preocupen que soy el karma. Está. Mierda. Hostia, mami. ¿Sabes exprimirlo? Ahora de bajada lo recogemos. Eso, ¿quién fue el que dañó la matera? ¿Quién fue? Este man es muy rápido, güey. Sí, eso se llama karma, papi. Pero usted empezó. Karma. Pero seguimos en esta ruta por acá por Zarzal. En este momento estamos en un corregimiento que se llama Vallejuelo. Aquí nos están exhibiendo unas delicias, ¿verdad? Dulces. ¿El arroz con leche? Sí. Y el arroz de leche a 3.000 pesitos. Por aquí nos encontramos con don Hernando. Don Hernando es el historiador de aquí del corregimiento de Vallejuelo, ¿verdad? Él nos va a contar aquí a continuación la historia sobre este corregimiento. Hernando Morales Mondragón, soy descendiente de los fundadores de Vallejuelo. Los fundadores de Vallejuelo fueron las familias Córdoba Mejía, Mondragón Morales, y después llegaron los Pacheco, los Morenos, los Rada, los Garcías
y los toros, vacas y otras familias. Bueno, don Hernando, me gustaría que usted nos contara cuántos corregimientos tiene Zarzal. Tiene lo que es el corregimiento de Vallejuelo, Quebrada Nueva, La Paila, Guasimal, Alizal y Limones. ¿Y por qué se llama Zarzal? De Zarzal nos contaban los abuelos que había una mata que en ese tiempo le decían zarza. Zarza. Que eso se llama un monte inmenso y tiene una espina así gurbia. Ajá. Entonces cuando ellos estaban trabajando, Sí. siempre decían que le decían que zarzal porque eso los cortaba, ¿cierto? Los arañaba. La zarza, había mucha zarza. ¿Y como qué es lo más representativo de Zarzal? O sea, Representativo del zarzal es el coclí. ¿qué es el coclí? El coclí es un pájaro, un animal, un ave. Un ave. Grande, ¿cierto? Así como el estilo, póngale cuenta de como un bimbo, pero más delgado. Tiene peso ese, entre los colores son como un color beige y cenizo, Ya. con plumas negras y blancas. Todavía lo hay, incluso ¿Sí? se conserva, sí. Y otra Pero- preguntita. ¿Por qué dicen que Zarzal es la ciudad que endulza Colombia? Se dice siempre que Zarzal es la ciudad que endulza Colombia, porque tenemos lo que es Río Paila, que Sí. produce el azúcar, y a Colombina, que produce la dulcería. Vea, este es don Hernando, un historiador que tienen acá en Vallejuelo. Vea, muy importante toda la información que él nos ha brindado. Gracias, don Hernando. Bueno, muy Muchas amable, gracias, estamos ¿oyó? siempre para servirles. Hágale. Vea, esto que viene aquí a mi espalda es el parque representativo acá en Vallejuelo. Aquí llegamos a un restaurante que se llama Mi Tierra. Vea, es este. Doña Blanca, ¿qué podemos encontrar acá en un restaurante? Podemos Y la encontrar experiencia que vamos a encontrar músicos acá. propios, Músicos al propios. estilo de la región. Podemos encontrar antigüedades. La comida es muy nativa acá del departamento del Valle. Y vamos a disfrutar. Dueto de los del recuerdo. Vea, este es el dueto de los de recuerdo. Eso. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Acá en Mi Tierra, Vallejuelo, aparte de ser un restaurante, también es un museo. Entonces hay máquinas de escribir antiguas, hay retratos de Zarzal, hay frases representativas. Muy bacán este restaurante. Vamos a probar a ver qué tal la gastronomía. ¿Qué tal esta delicia de almuerzo? Por vez primera, sus ojos un sol. Viajeros, y ese fue nuestro super almuerzo. Por acá nos vinimos a conocer un lugar que se llama Villa Edi. Vea. Es este. Buenas tardes para todos. Doña Edi, la dueña de la finca Villa Edi, y su esposo les contarán la historia y bienvenidos. Mucho gusto, ¿cómo les va? ¿Cómo han estado? Pues para todos, bienvenidos a Villa Edi. Villa Edi es un proyecto que nació inicialmente por iniciativa de mis hijos. Nosotros empezamos como organizando esta finca como para recreación familiar. Pero pues en vista de que ellos a toda hora me escuchaban hablar de la historia, de la abuela, del café, de todo lo que hacíamos, que de las vacas, del ganado, entonces sí que tenemos muchas cosas que nos recuerdan la vida de ellos, ya, y las costumbres. Entonces ellos dijeron, no mami, recopilemos todo eso y convierte esta finca en turística, te vas a entretener, y ya pensando también en el descanso de nosotros. Sí, qué bueno, entonces iniciamos este proyecto. Bienvenidos todos a Villa Edi, mucho gusto. El nombre mío es Eddy Guzmán Mejía, él es mi esposo, Gustavo Joeltrán Check, los dos somos docentes, entonces bienvenidos acá. Les comento que acá en la finca Villa Edi, en el corregimiento de Vallejuelo, ofrecen demasiadas cosas, ¿sí, señores? Vea, acá tienen cancha de fútbol, tienen disquebolos criollos, tienen juegos de mesa, tienen habitaciones tanto para pareja como para grupos familiares. Si usted viene a un grupo familiar de 22 personas, me dicen que la finca vale 540.000 pesos. Y si viene individual, le vale 38.000 pesos, ¿sí, señores? Acá también ofrecen café, tienen vivero, mejor dicho, esa finca es muy acogedora. También tienen jacuzzi. Así que si están interesados, por aquí abajo les voy a dar los números. Me pareció muy bacana, muy acogedora esta finca. Nos recibieron con musiquita, entonces sabroso. Les comento que acá en la finca Villa Edi ellos prestan la cocina, ¿sí? Vea, esta es la cocina.
El valor que les di de 540.000 para las 22 personas no incluye comida, ¿sí? Si usted ya desea comidas, se comunica con ellos y ya ellos le cuadran el paquete, ¿listo? Por acá me vine para un corregimiento que se llama La Paila, en Zarzal, ¿sí? Me dicen que es uno de los corregimientos más grandes de Colombia. Ya les comparto un poquito de historia de este corregimiento. El historiador Roberto Munera es el que le va a contar la historia de La Paila como tal, qué es La Paila, qué hay en La Paila, qué hay para hacer, para conocer, para que vengan y conozcan. Muchas gracias. Él hace parte también de representar a las comunidades negras, está muy involucrado con todos los procesos pues que aquí se vienen desarrollando, entonces nos va a dar todo lo que se ha visualizado y el potencial que tiene nuestro corregimiento, que es uno de los más grandes de Colombia. La Paila es el corregimiento quizás más grande de Colombia, 12.600 habitantes. Decirles que La Paila, en este proyecto, en este programa que tienen de las rutas turísticas, desde su historia ya estamos haciendo turismo. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en La Paila, de pasar por La Paila y de oír de La Paila. Entonces quiero decirles por qué de la historia. Desde la historia hablamos de la conquista, cuando el mariscal Robledo y el conquistador Bocanegra viajaban por todo el río Nillo en balsa desde Viges hasta Ansermanueva. En esos viajes encontraron ellos unas minas de burila, que algunos de ustedes saben qué es burila, entonces ya se van a dar cuenta. Entonces en ese viaje por el río Nillo encontraron unas minas y unos vestigios indígenas, y esos vestigios encontraron unas pailas de cobre. ¿Han oído hablar de las pailas de cobre donde hace el dulce majal blanco? Sí. En esas pailas de cobre hacían una cocción de sal de burila, hacían un emplasto y eran el que aplicaban y curaban el bocio o lo que llamamos el coto. Entonces ya ahí se relaciona un posible primer nombre del corregimiento de La Paila. Pero La Paila y el río Nillo, ¿a qué les suena a ustedes? ¿Al río qué? Nilo. El río Nillo. ¿Al río? Cauca. ¿Qué para los indios? Era el diablo, traducía diablo. ¿Ya? Entonces, tiene una connotación importante porque aquí habían los indígenas de Aymarás, Pijaos y Corriones. Y desde allí ya se están hablando de las fronteras. Y entonces de la central para allá habían unos indígenas que eran denominados los guerreros y otros que eran más artesanos, que eran los que trabajaban acá. Eso desde la conquista y de la parte indígena. Desde la parte indígena les puedo comentar que nosotros tenemos en el colegio Hernando Caicedo, gracias a un historiador, el profesor César Tulio, quedaron unas huacas, unos entierros y unos vestigios indígenas en el colegio. Y es el único museo arqueológico pedagógico registrado en el Museo Nacional de Arqueología. En este corregimiento está. Aquí llegaron los indígenas, perdón, los afros. Ese es el tercer elemento. ¿Por qué el tercer elemento? Porque los afros llegan a Colombia y aquí hay dos situaciones que ustedes tienen que sopesar, manejar de acuerdo a las informaciones que de pronto en cualquier momento se le dan. ¿Y es cuál? Para algunos, como vamos a ver el busto del Cortero, es una apología a la esclavitud. Pero para otros fue una gran oportunidad porque ellos vienen huyendo y llegan acá. Y eso tenía una situación muy definida. El oro se reduce y lo reemplazan con el tema de la caña de azúcar. Los indígenas se reducen y eran más rendidor y más trabajador el afro, y entonces
el afro entra a cortar la caña de azúcar. Entonces había un interés económico. Por eso les doy un datico histórico o informativo. Aquí eran 700, 800 mil corderos. Yo acabo de pensionarme como en un proceso de supervisión deporte y esa experiencia de 15 años me sirvió para componer una oración, la plegaria del cordero, y hoy sí hay 15 o 20 corderos en La Paila, son muchos. Pero viene la otra parte de lo que yo les decía, ya no apología de la esclavitud sobre la situación que se dio, porque ese negro, y con todo cariño lo va a decir, ese afro fue el que le dio hoy el color que tiene La Paila y la connotación que tiene La Paila, la alegría, la cultura, sus ancestros, raizales y todas cosas. Entonces vienen y empiezan a cortar caña de azúcar. Y esos negros fueron los que desarrollaron este corregimiento con su historia hermosa, con su identidad, con su cultura. Por acá estoy probando chicha arracacha. Nunca la he probado, vamos a ver qué tal. Está buena. La hacen acá en La Paila. Me dicen que también es medicinal, vean. Sirve para la diabetes. Es una bebida ancestral y se llama Adam, la marca. Vean. Por acá se está haciendo arte interactivo. Por medio de color están buscando transformar los murales. Están pintando todos los muchachos, vean. Están inspirados. Bueno, gente, vea. Por acá le vamos a meter a los murales. Vamos a dejar la chapa acá en La Paila, ya saben. Bueno, mi gente, por aquí ya dejamos mi chapa acá en el corregimiento de La Paila, vea. Aquí ya quedó el truji, sí, señores. Y por acá estoy viendo mucha gente del valle, vea. Blanquita, por ahí está Dos Ruedas. Por acá quedó el parcero Metal Biker. Por ahí veo a Angélica Fernández, mejor dicho. Eso aquí, este mural es puro talento vallecaucano. Yo, para que vaya y siga más de uno. Cuando venga acá a La Paila, ahí están los perfiles, vea. Quiere conocer el valle. Acá en el parque principal de La Paila, vea. Venden chorizos, carne, hay rumbita. Oiga, esa rumba acá, pero bien aleta, ¿oyó? Si les gusta la rumba, vea, acá en La Paila hay la propia guaguanquiza, ¿oyó? Pues por aquí ya estamos llegando al final de esta ruta, acá en Zarzal, vea. Por acá nos venimos a conocer una historia acerca de unos dulces. Yo soy Ana Milena Bustamante del corregimiento de La Lizal. Lidero un grupo de mujeres, más o menos de la tercera edad. Y tengo un emprendimiento de dulces y de mermeladas artesanales que lo llamamos Dulzuras Paneleras Alizal. Con él queremos resaltar el nombre de nuestra vereda y además de eso queremos sacar los productos, hacer los productos derivados de la caña de azúcar, ya que producimos en la vereda la caña de azúcar y tenemos trapiches artesanales. Bueno, mi gente, y esto ha sido todo por este video acá en este hermoso municipio. Ya saben, Zarzal, vea. Me despido con este souvenir que me regalaron y con estas, mis compañeras de ruta, mis guías, que nos entregaron demasiada información de valor. Ya saben, esta ruta fue posible gracias al Grupo de Energía Bogotá y a Confenalco Valle. ¿Qué tienen para decir, muchachas? Muchísimas gracias, bienvenidos al municipio de Zarzal, Valle del Cauca. Estamos súper dispuestos, con mucho amor para atenderlos, para orientarlos y llevarlos a que conozcan todo el potencial que tiene nuestro municipio y el norte del Valle del Cauca, el Valle del Cauca y Colombia. Bienvenidos a Zarzal. Eso. ¿Y viva el qué? ¡Viva el Valle! ¡Viva Zarzal! Eso.